Se estima que construir el rascacielos más alto del mundo costó más de 1.500 millones de dólares. Y no es para menos, hablamos del Burj Khalifa, una gigantesca estructura de más de 160 plantas, tan lujosa que incluso un apartamento de apenas 80 metros cuadrados puede superar los $1.000 por día. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se construye un rascacielos así? ¿Cómo es posible que un edificio tan colosal pueda resistir terremotos, vientos extremos y el peso de miles de toneladas sin colapsar? Pues bien, hoy viajaremos a Dubái para descubrir cómo se levantó desde cero esta estructura de 828 metros al alcance de los más millonarios del planeta. Así que prepárate para descubrir cómo se construyó el rascacielos más impresionante de la historia. ¡Comenzamos! Paso número 1. Creación del diseño. Antes de mover una sola piedra, había que resolver una pregunta imposible. ¿Cómo se diseña un edificio que supere los 800 metros de altura sin que colapse bajo su propio peso? La respuesta no fue inmediata. Bajo el trabajo de más de 1.000 ingenieros y arquitectos, el desarrollo del diseño tomó más de 6 años de planificación, pruebas y simulaciones. Finalmente fue el arquitecto Adrian Smith quien tuvo una idea tan brillante como arriesgada: inspirarse en la geometría de una flor del desierto para crear una estructura en forma de Y que rompiera todas las reglas. Cada uno de los 3 brazos del edificio le daría estabilidad, distribuiría las cargas y desviaría la fuerza del viento a medida que asciende. Todo fue calculado al milímetro. El núcleo central está construido con hormigón reforzado ultra resistente y cada panel exterior fue diseñado para soportar presiones extremas y temperaturas de más de 50 grados. Nada quedó al azar. Cada componente fue creado con un solo propósito: levantar el rascacielos más alto de la historia sobre un terreno arenoso, inestable y castigado por tormentas de arena y calor extremo. Con el diseño aprobado, llegó la hora de plasmar esta idea sobre el desierto ardiente de Dubái y comenzar con la construcción masiva. Paso número 2. Excavación y cimientos ultraprofundos. Bajo un calor abrasador y un terreno inestable, cientos de operarios comenzaron una tarea titánica: excavar más de 50 metros de profundidad para construir la base del Burj Khalifa. Pero esto no se hizo sin más. Antes de comenzar, varios expertos en geotecnia realizaron exhaustivos análisis del terreno para asegurarse de que el subsuelo pudiera soportar las cargas colosales de la estructura. Un solo error aquí no solo costaría millones de dólares, también podría poner en riesgo cientos de vidas. Con el visto bueno de los técnicos, los operarios, apoyados por enormes grúas, excavadoras y camiones hormigoneros, comenzaron a abrir un cráter gigantesco donde se instalaron 192 pilotes de acero y hormigón de casi 2 metros de diámetro, diseñados para anclarse a las capas más resistentes del subsuelo. Sobre esa base se vertieron más de 45.000 metros cúbicos de hormigón armado, creando una losa de cimentación tan densa y robusta que incluso tras más de una década sostiene al rascacielos más alto del mundo sin moverse ni un solo centímetro. Con los cimientos bien anclados y listos, el terreno ya estaba preparado para lo más desafiante: comenzar a levantar sobre ellos una estructura de más de 800 metros de altura. Paso número 3. El núcleo del rascacielos. Con los cimientos listos, llegó la hora de levantar el corazón del rascacielos, un núcleo central de hormigón armado que funcionaría como la columna vertebral de toda la estructura. Este núcleo no solo sostiene el peso de los pisos, también actúa como escudo contra los vientos extremos que azotan las alturas. Porque sí, aunque no lo creas, a 800 metros sobre el suelo, el viento puede empujar con una fuerza capaz de deformar acero. Para construirlo, se usó un método especial llamado encofrado deslizante, que permitía levantar el núcleo sin detenerse ni un solo minuto. Día y noche, los operarios vertían hormigón fresco en moldes gigantes que iban subiendo poco a poco, mientras el material se endurecía por debajo. En menos de 2 meses lograron levantar los primeros 20 pisos del núcleo central y en menos de 2 años ya habían construido las 170 plantas de este bloque sólido, compacto y reforzado con acero, diseñado para resistir todo tipo de condiciones extremas. De hecho, el núcleo no se construyó por completo antes que el resto. Mientras ascendía, las enormes grúas y los operarios iban sumando pisos y estructuras laterales a su alrededor, coordinando todo a la perfección. Con esta columna vertebral en pie, ya se podía comenzar a construir los pisos, uno por uno, ensamblándolos alrededor del núcleo central. Pero levantar más de 160 plantas a esa altura no es como construir un edificio cualquiera. A cada nivel, el viento, el peso y la propia altura complican todo, por lo que se necesita la precisión de las manos más expertas y la tecnología más avanzada. Paso número 4. Pisos, estructura y revestimiento exterior.
Mientras el núcleo central seguía elevándose, cientos de operarios y maquinaria especializada comenzaban a ensamblar los niveles que darían forma a los pisos habitables del rascacielos. Cada planta se construía alrededor del núcleo como si fuera una capa envolvente, conectada a través de vigas de acero ultrarresistentes y losas de hormigón prefabricado. El proceso era milimétrico. Enormes grúas colocaban las piezas una por una a más de 500 metros de altura, mientras equipos enteros de obreros aseguraban las uniones con soldaduras y fijaciones de alta precisión. En este punto, cualquier error de cálculo podía hacer que una sección completa quedara fuera de nivel, y eso era inaceptable. A medida que los niveles ascendían, también lo hacía el revestimiento exterior. Más de 26.000 paneles de vidrio reflectante y aluminio que fueron diseñados para resistir temperaturas extremas, tormentas de arena e impactos por objetos en caída libre. Cada panel tenía un grosor especial de más de 25 milímetros y un ángulo exacto para reflejar el sol y reducir el calentamiento interno del edificio, literalmente como si fuera una especie de armadura térmica gigante. Aunque suene increíble, muchos de estos paneles fueron instalados con ayuda de robots que subían por raíles especiales, ya que hacerlo a mano sería demasiado arriesgado. Una combinación de ingeniería humana y automatización que permitió avanzar a un ritmo impresionante, levantando una planta entera cada 3 días. Y aunque la estructura ya se alzaba sobre las nubes, aún faltaba algo clave: dotar al rascacielos de sistemas inteligentes capaces de mantenerlo habitable, eficiente y seguro. Paso número 5. Sistemas internos e ingeniería invisible. Aunque desde fuera el Burj Khalifa ya parecía terminado, por dentro aún faltaba lo más complejo: instalar los sistemas que permitirían que un edificio de más de 800 metros funcionara como una ciudad vertical. ¿Te imaginas llevar agua a 160 plantas, enfriar miles de metros cuadrados bajo el sol del desierto, o mover a miles de personas al día sin colapsar los ascensores? Aquí entra en juego lo que muchos llaman la ingeniería invisible. Primero, se diseñó un sistema de climatización gigantesco con enfriadores industriales capaces de bombear aire frío por kilómetros de conductos ocultos. Para el agua, se crearon redes hidráulicas por zonas, que envían el suministro en etapas para evitar que la presión reviente las tuberías en los niveles más bajos. Pero lo más impresionante son los ascensores, capaces de alcanzar velocidades de más de 10 metros por segundo y transportar hasta 14 personas por cabina en cada uno de los más de 50 elevadores que recorren la torre. Además, están programados con inteligencia automática para evitar aglomeraciones, coordinar los trayectos y optimizar los viajes según la hora del día, como si fuera un sistema de metro vertical funcionando a la perfección en cada planta. También se instalaron sistemas eléctricos independientes, sensores de seguridad, redes de detección de incendios y unidades de control climático por planta. Literalmente, todo fue pensado para que el edificio se comporte como un organismo inteligente. Y mientras todos esos sistemas se instalaban en el interior, en la parte más alta del Burj Khalifa ya se preparaban para el desafío final: levantar la gigantesca aguja que lo convertiría oficialmente en el edificio más alto del planeta. Paso número 6. La cúspide y la aguja final. Cuando ya parecía que nada podía superar lo construido, llegó el momento más extremo del proyecto: coronar el Burj Khalifa con su aguja final, una pieza clave para romper todos los récords de altura. No se trata de un simple adorno. Esta enorme aguja metálica mide más de 200 metros y representa casi una cuarta parte de la altura total del edificio. Sin ella, el Burj Khalifa no sería el rascacielos más alto del planeta. Su instalación fue un desafío técnico de otro nivel. La aguja no se ensambló desde el exterior, sino que fue construida por secciones dentro del propio núcleo del edificio. Una vez lista, una grúa especial colocada en la cima del edificio la elevó y la fijó en su lugar, todo a más de 800 metros de altura, con un margen de error absolutamente nulo. Un solo fallo podía significar una tragedia de cientos de millones de dólares. Finalmente, tras semanas de maniobras milimétricas, lo lograron. La aguja quedó perfectamente instalada, equipada con antenas, pararrayos y sistemas de comunicación, consolidando oficialmente al Burj Khalifa como el edificio más alto jamás construido por el ser humano. Y ahora sí, con los pisos completados, los interiores en marcha y la cúspide coronada, solo quedaba una última etapa para convertir esta obra colosal en un espacio funcional y habitable. Paso número 7. Interiores, apertura y funcionamiento.
Con la torre en pie, el último reto fue convertirla en un lugar habitable, funcional y de lujo extremo. Más de 1.500 trabajadores se encargaron de los interiores, técnicos, instaladores y diseñadores que llenaron cada planta con tecnología punta, sistemas de climatización, redes inteligentes y seguridad de primer nivel. Pero lo más llamativo fueron los acabados, más de 100 millones de dólares invertidos en mármol italiano, maderas nobles, alfombras hechas a mano e iluminación personalizada. Cada rincón fue diseñado para reflejar el nivel de lujo que exige uno de los edificios más exclusivos del planeta. Y es que el Burj Khalifa no solo son apartamentos, también alberga hoteles 5 estrellas, oficinas corporativas, restaurantes de lujo y miradores turísticos, convirtiéndose en una auténtica ciudad vertical. Antes de su inauguración, todo fue probado al milímetro, y cuando todo se aprobó, finalmente, en el año 2010, el Burj Khalifa fue inaugurado como el rascacielos más alto del planeta. Eso sí, aunque nunca se confirmó oficialmente, se estima que al menos una decena de trabajadores murieron durante su construcción, una realidad que forma parte del precio de levantar el edificio más exclusivo del mundo. Para finalizar, cuéntanos, ¿te imaginabas todo este proceso? ¿Pagarías más de $1000 por pasar una sola noche ahí? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo recorrido por la fábrica.